Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Espero que vayas muy bien. Bueno, Rodolfo, varios aspectos. Eh, lo primero, déjame muestro aquí una idea general. Eh, hace falta en el desarrollo de este primer avance que se precise muy bien cuál es el problema de investigación, que ese es un punto de partida. Y yo te dejo este esquema porque puede ser una metáfora de interés para ti. El personaje que se ve en la imagen es cualquiera de nosotros en el rol de observador. Y los síntomas, o como denomina el autor citado, lo evidente, bajo desempeño en matemáticas, por ejemplo en este caso, es la situación problemática. Pero solo al momento de ir a la literatura, de revisar trabajos, artículos, conferencias y citarlas adecuadamente, pues es el momento en el cual nosotros podemos comprender de mejor manera la situación. Ahí sí encontraremos el problema. Y de ese fenómeno multicausal, de todas esas causas que aparecen en el contexto, es que nosotros podemos identificar cuáles de esas, volviendo a leer, volviendo a hacer el proceso de revisión, pueda yo llegar a determinar cuáles de esas serán abordadas en mi investigación y, entendida esa lógica, ser capaces de proponer la investigación. La idea general que tú tienes luce interesante, pero hay varios aspectos que me preocupan y yo te dejo las anotaciones para que lo podamos intervenir de una vez. Aparecen muchas categorías en tu trabajo. Hablas de educación tecnológica. Educación tecnológica. Hay que definir muy bien en un contexto internacional qué es educación tecnológica. ¿Es un nivel educativo o es incorporar tecnología en la educación? Eso es lo primero. Hablas también de inteligencia artificial, que es una segunda categoría que ahí aparece. Entonces creo que es importante, aunque esto se hace cuando ya se determine un poco mejor el alcance del proyecto, hay que revisar este tema específico. Las líneas, yo creo que las tres podemos encontrar algo conectado con tu propuesta, pero definitivamente debes elegir una y apostar por ella, ¿sí? A tu trabajo le hacen falta referencias bibliográficas. Está todo el trabajo sin una cita. Y además de ser algo fundamental de corregir por la importancia de dar el crédito correspondiente, le quita relevancia a la investigación, le quita fortaleza, porque uno cita con la intención de fortalecer. Aquí otra vez, para mí en la importancia te hacen falta datos, estadísticas, reflexiones debidamente citadas, para de esa manera poder estructurar. Ten presente, evita esta situación, venías con un interlineado, un color de letra y lo cambiaste radicalmente, debes corregir eso. Revisa de fondo, a partir de la metáfora que revisábamos ahora, cuál es el problema. Lo estás llevando a la pregunta, lo cual es importante, pero hace falta describir el problema, esa ausencia, ese reto, esa dificultad que tienes, que vas a abordar con tu investigación. Para mí eso no está claro. Y aquí sí que salen categorías. Sale un tema de educación tecnológica, pero hablas también de la ecología del aprendizaje, pero hablas también de la inteligencia artificial, hablas también de la alfabetización en IA, hablas también de un concepto que es habilidades humanas y reemplazables, y asegura la pertinencia de la educación tecnológica en la era tomando en cuenta los límites de acceso. Entonces, esa pregunta tiene muchas cosas y al tener tantos elementos complica comprender cuál es la orientación de tu investigación. Cómo diseñar un modelo integral basado en la
Por ejemplo, en la combinación de ecologías de aprendizaje e inteligencia artificial, ahí estás haciendo una apuesta para mejorar. ¿Qué quieres mejorar? Las habilidades humanas, la pertinencia de la educación. ¿Qué quieres mejorar? Y vas a tener una pregunta de seguramente 3 renglones, máximo 4, y mucho más concreto. Me preocupa también sobremanera hablar de estudiantes de primaria y secundaria en México, porque es una población sumamente grande. Debes acotarla, debes dejar muy acotada esa población. Y te insisto, sigo sin entender claramente, porque al menos en Colombia, donde radico, la educación tecnológica es un nivel educativo posterior a la licenciatura, ¿sí? Perdón, anterior a la licenciatura, pero no son estudiantes de primaria y de secundaria, es educación profesional. Entonces hacemos referencia a un nivel del proceso educativo o a educarse en tecnología. Esto hace falta mejorarlo. En la justificación, bueno, hay varios elementos importantes, pero nos siguen faltando las citas bibliográficas, nos sigue faltando ese respaldo, cuáles son los textos, los libros, los artículos que has revisado para redactar esta justificación. La justificación responde el por qué y el para qué de la investigación. Hay que mostrarlo de esa manera, con cifras, con datos que sean contundentes. El objeto de estudio y el campo de acción creo que les está pasando lo mismo, muchas categorías: estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, ecología de aprendizaje, agente pedagógico, inteligencia artificial, tienen muchas cosas y eso confunde al revisar la investigación. Caemos en lo mismo en el objetivo general. Si te das cuenta, mi estimado Rodolfo, nuevamente aparece un sinnúmero de categorías, bueno, no un sinnúmero, son como 5 o 6 categorías que hay que definir. Cada término que colocas se vuelve un compromiso. Hablar de agente pedagógico, ¿qué es un agente pedagógico? ¿Cómo entra en el proyecto? Hablar de habilidades humanas irreemplazables, ¿qué significa eso? ¿A qué estamos haciendo referencia? Hablas de ser adaptable, hablas de ser escalable, son muchas cosas y eso genera ruido, genera dificultad para comprender lo que estás haciendo, mucho más concreto, menos extenso. Y más que por la extensión es por el número de categorías de elementos que estás colocando. Otra cosa importante en los objetivos específicos, 3 o 4, no 7. 3 o 4 porque uno de cada objetivo debe ser capaz de dar cuenta con productos y esos productos están medidos desde la lógica de operacionalizar variable, dimensión e indicadores. Entonces 3 objetivos es suficiente, 3 o 4. No puedes tener el mismo verbo general en alguno de los particulares. El verbo del general tiene que ser una capa más alta. Vea la taxonomía de Bloom, vea la columna de la derecha. Seguramente un formular podría ser interesante para tu objetivo general. Hablar de un diagnóstico, de un diseño y de una validación es suficiente. Un diseño de una propuesta sería suficiente para que lo puedas revisar. Los objetivos no tienen viñetas, porque entonces está generando más elementos del objetivo. Y sigues, fíjate, generando más categorías, más y más categorías. Ahora aparece la percepción de los docentes, aparece el impacto en la motivación, aparece el compromiso de estudiantes. Entonces lo importante que puedas llevar es que tu investigación primero definamos una variable de entrada, una variable de salida. Y eso viene desde el problema, desde la definición del problema. Define bien el problema. Indica cuál es la situación más crítica que vas a intervenir. ¿Podría ser la situación más crítica la motivación? Listo. Ahí tienes tu categoría, tu variable. O el compromiso, porque son dos cosas diferentes. O lo que tú quieres y lo que estás observando como grave problema es la percepción de los docentes. Es otra categoría, otra variable. O son habilidades humanas irreemplazables. O es alfabetización, pero no expandas
a tener 5, 6, 7 categorías porque se vuelve muy complejo de desarrollar y se vuelve un sistema multivariado que se requerirá demasiada información para poder reconocer qué sucede debido a cada variable. Entonces eso es muy importante. Y a mí lo otro que me preocupa también muchísimo, mi estimado Rodolfo, escuelas particulares en México. ¿Cuántas escuelas particulares hay en México? No tengo la cifra, tú la tendrás. Calcula la muestra. Con eso debes trabajar en tu investigación. ¿Cuántas serán escuelas particulares en México? ¿5,000? Bueno, estoy dando una cifra que no sé si voy muy por encima o muy por debajo. 5,000 escuelas particulares en México. O sea, una muestra de 500, 600 escuelas para trabajar en tu investigación. Está muy desbordado. Esto hay que seguirlo mejorando. Volviste a cambiar el color. No sé por qué se produce eso. Aquí lo delimitas un poco, entonces hay un contexto en el que vas a trabajar, pero establece, no sé, la organización política de ustedes en México es estados, define un estado o 2 estados para trabajar. Y si lo haces por ciudad debe ser estratégico para presentarlas, para no estar hablando de México porque el número puede ser muy grande. La delimitación podría estar bien, o está bien, la temporal. Ojo grande, atención importante. Nunca debe llegar un documento sin citas bibliográficas. Las citas bibliográficas son esenciales en el trabajo. Cuando armas el problema, hay citas. Cuando hablas la justificación, crea la justificación, hay citas. Entonces te invito a que lo puedas revisar. Hay una idea interesante, pero aún confusa, mi estimado Rodolfo. Dejaste tantas dimensiones, te lo voy a poner desde esta perspectiva. Quieres hacer tantas cosas que no es posible focalizar tu proyecto. ¿De qué habla Rodolfo? De ecología de aprendizaje, de inteligencia artificial, de alfabetización en la IA, de habilidades humanas irreemplazables. Está hablando de motivación, está hablando de compromiso, está hablando de percepción de los docentes y debes enfocarte mucho más. Precisamente lo que uno busca en una tesis doctoral es un foco muy detallado y muy en el estado de arte. Concéntrate en 2 de estas, las que consideres más críticas, y a partir de eso se interviene. Yo pensaría que incluso la inteligencia artificial podría ser tu variable de entrada, estrategias didácticas y pedagógicas basadas en inteligencia artificial. Y tus variables de salida no deberían estar muy lejos de motivación, compromiso, esas me llaman poderosamente la atención, o habilidades humanas irreemplazables que no sé qué signifique. Si es un concepto que has revisado en la literatura, pues debes citarlo, ¿sí? Y no ser solo adjetivo, irreemplazable como un adjetivo, debe ser un concepto. Entonces, excelente, muy buen avance, pero hay que ajustar muchas cosas. Quedo atento a la próxima entrega. Un saludo. Espero te vaya muy bien. Gracias.